Saludos familia, qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tenemos tremendo episodio de Coaches, gracias a la gente de Sashimi Asian Bistro que nos prestaron su espacio en lo que traemos nuestro nuevo estudio para RSTV, que pronto va a estar cambiando de nombre. Ustedes verán, vamos a trabajar diferentes podcasts, pero hoy es un banquete. Hoy tenemos a una gran persona que admiro mucho, que cubre todas las facetas de la ley. Y con ustedes quiero presentar hoy a Fernando Fernández. Saludos, gracias por la invitación, Luis. Para mí es un placer estar aquí en tu podcast, en tu segmento de coaches. Así que venimos preparados para contestar, venimos preparados para contestar todas esas dudas y todas esas preguntas sobre mi vida y sobre lo que hacemos. Fernando, ¿de dónde tú eres? Siempre Mira, ataco ahí. sí, esa es tremenda pregunta porque Ponce es Ponce y lo demás es parking. Viste, los que somos de Ponce, pues siempre llevamos ese orgullo en la vena, barrio Bélgica, allí en lo que era la calle 3. Allí me crié hasta los 5 años con mi abuela en Ponce, orgulloso de mis raíces. Siempre lo digo, que soy de Ponce, nacido y criado en Ponce, aunque pues obviamente la mayor parte de mi vida pues he vivido en el área metro acá en San Juan. En el parking. En el parking. Oye, la gente de Ponce, de Ponce han salido son muchos. orgullosos, pero como que se van para el parking. Mira, lo que pasa es que de Ponce han salido muchas figuras importantes de Puerto Rico. No me hagas decir nombres porque, ¿verdad? Porque siempre tiro una bromita con eso, pero por ejemplo, Enita Nazario es de Ponce. Esa Claro, jebota, un orgullo. de Ponce, ¿tú me entiendes? Así que para mí es un orgullo de Ponce. Toda mi familia es de Ponce. Toda mi familia es de Ponce. Mi papá nació en Juanadía. Y tú no le podías decir que él era de Juanadía, porque él toda su vida vivió en Ponce y él tenía que decirle que era de Ponce. Y ese es el orgullo, yo creo que es el orgullo que llevan todos los ponceños por dentro, por su pueblo, por sus raíces. En Ponce se iniciaron muchas cosas y han pasado muchas cosas por la historia de Puerto Rico. Así que orgulloso de ser ponceño. Fernando, ¿y cómo fue esa crianza? ¿Cómo te criaste allá en Ponce? Bueno, Mira, entre Ponce y Juanadía. no, Juana Díaz no, porque yo estuve en Ponce todo el tiempo. Mira, lo que pasa es que yo estuve en Ponce hasta los 5 años. La memoria que yo tengo es de compartir con mi abuela, mi abuelo, eh, mis primos, mis tíos. Y también se daba mucho que como mi papá, paz descanse, y mi mamá se habían mudado para el área metro y estudiaban en la Universidad de Puerto Rico en aquel entonces, eh, y yo estudiaba en el área metro, específicamente en el Colegio de la Milagrosa, no sé si a dónde es, que ahora, Sí. donde fue al frente hubo la explosión de Humberto Vidal. Pues yo estudiaba en el colegio del frente, que era el Colegio de la Milagrosa, y yo viajaba a Ponce todos los veranos, yo pasaba todos los veranos con mi abuela. Eh, y ese es el recuerdo bonito que tengo, tú sabes, que cuando tú te creas con tu abuela, que siempre te está dando comida, el negocito de la esquina que vende el Limber. Ese es el área donde yo me crié, ahí en Bélgica, barrio Bélgica. En la panadería, puedo decir, bueno, ya no existe, la panadería Comercio, la escuela elemental Abraham Lincoln, todo ese segmento ahí donde se crió Fernando Fernández de chiquito. Y acá en el área metro, cuando estudiaba en el Colegio de la Milagrosa, pues vivía en Santa Rita. Mis padres vivían hospedados en Santa Rita y ahí fue mi crianza en el Colegio de la Milagrosa entre deporte, estudiar, toda mi adolescencia. Yo practiqué baloncesto, practiqué voleibol, pisticampo, que yo no hacía en el colegio. Todo era relacionado a deporte. Y de estudiar deporte, de Ponce, ¿qué te apasionó para involucrarte en la justicia criminal? ¿Dónde la estudiaste? Mira, esto tiene un giro de 360 grados, te lo tengo que explicar Ajá, así porque si queremos contar de dónde viene Fernando Fernández, antes de llegar a la justicia criminal, sí. yo fui coach de voleibol. Bueno, vamos a empezar por partes. Yo jugué voleibol por la Universidad de Puerto Rico, yo tenía beca
como atleta en la Universidad de Puerto Rico para jugar voleibol. De ahí yo descubro, porque estaba estudiando en aquel momento un bachillerato en educación física. Eh, Mi papá fue maestro de educación física, fue coach de baloncesto, coach de voleibol. Mi papá me dio clase a mí como maestro de educación física. Entonces yo termino la high school allí en el Colegio de la Milagrosa, logro entrar a la Universidad de Puerto Rico por el área de pedagogía. Yo tenía el IGS, yo no sé si tú sabes lo que es el IGS, pero era el índice mínimo para entrar a cualquier departamento en la universidad que tú querías. El IGS para entrar al departamento a la Universidad de Puerto Rico en aquel momento el más bajito era 250. Yo tenía 252 de IGS. Eso es la suma del College Board Ajá. con tus estudios. Y digo, pues voy a ser maestro. Voy a ser igual que papi. Voy a ser igual que mi papá. Vamos a meter a maestro. Y me meto a estudiar maestro con concentración en educación física. ¿Verdad? En el transcurso, pues como te dije, fui coach de baloncesto, coach de voleibol. Una vez digo, no puedo competir con atletas como, no voy a decir los nombres, pero no puedo competir con atletas que miden 6'2", 6'3", 6'4", para jugar voleibol, jugar baloncesto, a pesar de que tenía la beca. Pues yo dije, pues vamos a hacer, yo creo que seguí los pasos de mi papá, vamos a hacer lo que era mi papá, vamos a ser coach de baloncesto después, y coach de voleibol. Después fui hasta coach de voleibol de la Universidad Politécnica en un momento dado. Wow. Y después decido meterme a árbitro. Mi papá también fue árbitro. Yo creo que yo seguí los pasos de mi papá por mucho tiempo, hasta que en el 95 entran las computadoras a mi vida. Y eso fue los otros días. En el 95 entran las computadoras a mi vida y yo descubro la faceta mía de comerciante. Yo descubro que yo podía comprar las piezas de computadora y venderlas, revenderlas, ser revendedor. Y descubro que tenía el talento de reparar las computadoras. No la mía, pero las de todo el mundo, yo las podía reparar, le instalaba memoria, le cambiaba los motherboards, las tarjetas de video, las configuraba. Y yo Sin ser descubrí, programador. sin ser programador, sin tener estudios de técnico de computadora, yo compraba las piezas, las revendía. Y poco a poco hice como que mi pequeño negocio de reparación de computadora. Y yo operaba desde mi casa, Luis. Desde mi casa yo compraba una pieza que me costaba $100, la vendía en 120, la instalaba por 65, $75 y yo empecé a tener mi propio negocito de reparación de computadoras. Después fue creciendo hasta el 2003. En el 2003 vino esa debacle donde las computadoras ya tú las vendías y no te ganabas 500, $400 por vender una computadora. Los precios empezaron a bajar y el margen de ganancia llegó a ser hasta $75 por vender una computadora. Y en aquel momento existían los clones, no sé si te acuerdas los clones, que la gente ensamblaba las computadoras Ajá. y eso era lo que yo hacía. Y ahí en ese momento, cuando me empieza a ir mal, que te comenté ahorita antes de que empezáramos, porque estábamos hablando de que en un momento dado todos hemos tenido nuestra alta y baja, y yo pasé por un momento difícil en mi vida donde por poco me quitan la casa. A los 17 años, mucho antes, cuando mis papás se divorcian, antes de yo entrar a la universidad, yo vivía solo. O sea, yo si no me hubiera hospedado dentro de la Universidad de Puerto Rico, yo hubiera estado viviendo en las calles. ¿Ok? Eh, pero uno se va superando, uno va, ¿verdad? Moviéndose. Este, y yo entro a la justicia criminal porque entre el 2002, 2004, 2003, yo era bien fanático de todas las series que tú te puedas imaginar. CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York, Law and Order. Yo era fanático de todas esas series. Y un día yo siento que tengo que hacer algo porque no me va bien en lo que estoy haciendo. Y como toda persona, veo un letrero que dice, estudia investigador forense. Y yo era, como te dije, que veía todas las series de televisión y yo antes de que se acabara la serie ya yo sabía quién era, cómo lo había hecho y toda la vuelta. Y yo digo, "Ah, a lo mejor yo puedo meterle mano a eso". Y llamo a esa institución. Y tuve la suerte que me di con un orientador
que me supo encaminar. El orientador, yo voy donde él y le digo, mira, yo quiero estudiar investigador forense, pero yo no quiero trabajar para nadie, porque ya yo venía de tener el negocio de computadora, yo había dejado atrás lo que era coach de baloncesto, coach de voleibol, árbitro, y ya yo tenía mi propio negocio, maestro de computadora, en un momento dado fui en Trujillo Alto, en un colegio, o sea, ya yo tengo mi negocio y yo no quiero trabajar para nadie. Yo Sí, quiero ya tú venías de una crianza independiente, líderes, solo, estructurado, pues para ser maestro sí. se tiene que ser estructurado. Los estudiantes que yo tenía, tú no tienes idea. Sí, entonces ya cuando tú pruebas lo que es tener tu propio negocio, ya no quieres volver atrás. Correcto. Y emprendedor también, porque no habías estudiado lo que es el área de programación de computadora. Mi programación es reparación. Y para ese tiempo eso estaba comenzando. O sea que fuiste un pionero. ¿Y por Correcto. qué no continuaste ahí? Yo entiendo, te fue mal. No, no Pero me fue mal, me iba bien, pero hubo un momento dado que el margen de ganancia era tan si era poco mínimo. y no valía la pena. No valía la pena. Y en un momento yo me acuerdo que en aquel momento la gente se metía a Plaza Las Américas, se metían los booths, los kioscos de Ajá, computadoras, y sí. tú vendías 30, 40, 50 computadoras en una semana. A vender 2 computadoras, 3 computadoras, esto no está Sí, funcionando. no, para vivir no. No daba, no No. daba, y ahí es que doy el giro. Doy el giro donde yo digo, yo creo que tengo talento para esto. Y a veces confundimos talento versus pasión. Eh, y a ti te puede apasionar algo, pero no quiere decir que tengas talento para eso. Claro. Y entonces yo estaba en esa exploración de buscar si ese era mi talento o no era mi talento. Porque el talento es lo que te va a mantener a ti y te va a dar para vivir. A mí me apasiona el béisbol, a mí me apasiona el voleibol, pero lánzame una bola a 90 millas por hora para yo batearla que no la voy a ver. Ujú. Y a mí me apasiona el béisbol, pero eso no quiere decir que yo puedo ser pelotero profesional o vivir del béisbol. ¿Me entiendes? Entonces, a veces la gente comete el error de irse a estudiar algo que te apasiona. Y mucha gente dice, pasión mata talento. Yo no lo creo. Porque por más pasión que tú tengas, si no te sale, yo entiendo que no vas para ningún lado. Y el talento, descubrir tu talento, a la gente se le hace tan difícil. Y yo les digo, mira, talento, ¿cómo tú descubres tu talento? Sencillo, todo aquello que te sale bien y te sale fácil. Si tú estás haciendo algo y machaca y no lo entiendes y no te sale y te lo explican por aquí, muévete, No hay break. no hay break, muévete hasta que tú encuentres tu talento. Hay gente que tiene talento para cortar la grama y tú ves como esa y hacen unos diseños No, y las apasiona lo que hacen. y dentro de lo que Si tienes combinas el talento, talento y la pasión, ahí viene el éxito. pero tienes que descubrir tu talento. Y eso es lo que yo entiendo que a mí me pasó. Cuando yo me agarro de lo que es la justicia criminal, que voy donde este orientador y el orientador me dice, porque yo le digo al orientador, yo quiero trabajar por cuenta propia. Yo quiero ser investigador forense, pero yo quiero trabajar por cuenta propia. Y él me dice, gracias a Dios que me lo dijo, me dice, mira, Fernando, yo no te aconsejo que seas investigador forense por ahora. Te explico por qué. Sencillo. Los investigadores forenses trabajan para el Instituto de Ciencias Forenses o para policía. Y tú me estás diciendo que tú no quieres trabajar para nadie. Yo te aconsejo que saques la licencia de detective privado. Yo, detective privado, trabajando casos de infidelidad. Pero Fernando, ¿quién te ha dicho a ti que los detectives privados son lo único que trabajan son casos de infidelidad? Y yo, bueno, eso es lo que se ve. En aquel momento estaba el programa ese de televisión Cheaters, que se Ajá. metían con cámaras a grabar la gente en cualquier lado. Y yo, no, mira, Fernando, y me dio esto es el orientador y gracias a Dios le doy tantas gracias. Saludo a Enrique Figueroa si ve este podcast todavía. Con él también aprendí huella y con otros profesores como Rubén Díaz, pero él era mi orientador en aquel momento y me dice, mira Fernando, dentro de lo que es el detective privado, tú puedes trabajar para compañías haciendo investigaciones, tú puedes trabajar para compañías de seguro haciendo casos de incapacidad,
de gente que dice que tienen problemas y están cobrando un seguro de manera ilegal. Tú puedes trabajar para abogados haciendo investigaciones independientes, tú puedes hacer emplazamientos, tú puedes hacer un montón de cosas como detective privado. Y yo le tomé la palabra y me metí a estudiar detective privado. El curso de detective privado en Puerto Rico te permite, ¿verdad?, tener el conocimiento para tú adentrarte a este campo. Pero es más allá que estudiar. Porque una vez tú te gradúas de detective privado, que es un curso de 1 año y 3 meses, tú tienes que pasar una reválida. Y tienes que estudiar para una reválida que te da la policía. Este servidor, yo siempre he sido bien amante a la lectura y al estudio. Y siempre he pensado que si tú logras aprender de todo, vas a tener más conocimiento sobre todo lo que se desenvuelve a tu alrededor y todo lo que tenga que ver con tu negocio. Claro, la visión se expande. Claro, la visión se expande, tú ves el mundo desde otra perspectiva y le prestas atención a los detalles. Yo le digo, pues yo he dado clases y yo le decía siempre a mi estudiante, si usted quiere ser un buen detective, usted tiene que tener el poder de la observación, de mirar más allá de lo que todo el mundo ve. Número uno. Y número dos, pensar más allá y salirte de la caja. Lo que en inglés se conoce como think outside the box. Y entonces este orientador me dice, métete a detective privado. Y yo, siguiendo los consejos de él, estudio detective privado, me graduó de detective privado en, en, en el 2004. Y en lo que venía la reválida, que en aquel momento la daban una vez al año, decido hacer una especialidad en técnico de huellas dactilares. El técnico de huellas dactilares es aquel que levanta huellas en la escena del crimen, las analiza, las compara, las clasifica y las archiva. Es un curso de 8 meses. Y en lo que yo podía coger la reválida, me metí a estudiar técnico de huellas dactilares en la misma institución que yo estaba en aquel momento. No hago más que terminar el curso de técnico de huellas dactilares y me llega mi licencia de detective privado en mayo del 2005. Una vez en mayo del 2005, ya yo había pasado por todas las vicisitudes que te dije, por poco me quitan la casa, perdí un carro que me lo quitaron. Yo empecé a aplicar los conocimientos de comerciante en lo que es tener tu propia oficina de detective privado. Y yo lo considero como un negocio como cualquier otro, porque tú tienes que saber atender al cliente, tienes que saber darle el precio, tienes que saber valorarte, cuánto vale el trabajo que tú vas a hacer, cuál es tu competencia, cuánto cobra tu competencia, Sí, las comparativas. las comparativas. Y entonces, ¿qué ocurre? Como todo, bien fiebre, mandé a hacer mis tarjetitas, me inventé un nombre y empecé a repartir tarjetas. Mandé a hacer 500 tarjetas. Como en 2 meses, 3 meses ya había repartido las 500 tarjetas. ¿Sabes cuánta gente me llamó? Ni Cero. una. Cero. 3 meses. Este es un trabajo que insistir, persistir, resistir y no desistir. O sea, tú tienes que ser constante para que rinda fruto. Obviamente, después de un tiempo y una trayectoria, pues ya el teléfono suena solo, ¿ves? Pero no fue fácil, no fue fácil. Eh, Obviamente también, y para todos los que nos están viendo, porque yo sé que este podcast que tú realizas tiene que ver mucho con coaches, ¿no? Con gente de vida, ¿no? Experiencias de vida. Sí, normalmente, ¿verdad? El concepto coaches, Ujú, queremos, ¿verdad? Que la gente vea de un ámbito profesional claro, cómo logra y cómo se desarrollan las diferentes profesiones. En este caso, eso es lo que yo quiero que conozcan. Aparte de que le va a dar los coaches y va a hablar de cómo una investigación y todos esos temas interesantes, usted tiene que conocer el trasfondo, lo que es él, esencia. Y eso es lo que claro, hacemos ahora comenzando, ¿verdad? En este claro. primer podcast.
Mira, lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, yo me hice detective privado de la manera difícil, porque usted puede ser policía, retirarse a los 8 años honrosamente y a ti te dan tu licencia, tú vas allá a la división de detective, mira, aquí está mi certificación, que estuve 8 años de policía y te la dan, pero te garantizo que no sabes nada de la industria, porque tú fuiste policía. El policía tal vez sabe de investigación, pero cuando sales a la realidad que vas a hacer una investigación, vamos, a mí me han llamado policía y decirme, Fernando, dame unos hints ahí, ¿qué hago? Porque no entiendo. Y yo, pero tú no fuiste, sí, yo fui policía, pero la parte esa de tratar a la gente, la comercial, cómo investigar, ahora es distinto, ahora no me quieren ayudar. Los compañeros de la policía me dicen, ya tú eres detective, ya tú estás solo, ya tú no eres del cuerpo de la policía, ya yo no te puedo ayudar, ahora tú investiga ahí como tú puedas. Y es la verdad. Muchas veces las investigaciones que nosotros realizamos, nosotros no recibimos apoyo de la policía. No es que estén en contra de nosotros, pero yo no puedo ir a la policía y decirle, mira, verifícame esta tablilla, a ver de quién es. No. Nosotros tenemos una licencia que nos permite hacer investigaciones y pesquisas y cobrar por nuestro servicio. La licencia le garantiza a la persona que nos está contratando que nosotros tenemos el conocimiento y que el Estado, en este caso, el gobierno de Puerto Rico, sabe quién yo soy y a lo que yo me dedico. Bien sencillo, si yo me desaparezco con el dinero, a mí me van a ir a buscar. O sea, cuando tú me vas a contratar a mí, el Estado te está garantizando a través de mi licencia que yo tengo el conocimiento y que ellos saben quién yo soy en caso de que algo pase. Algo como que te roben como que te Sí, cobren sí, el que te dinero estafan. Aquí no hay y estafa. no te haga el trabajo. Oye, Fernando, ¿y cuánta? Estoy loco por llegar a la parte laboral tuya. Dímelo, dímelo. Oye, de la parte laboral no hablamos, pero Sí, no, pero todo antes lo, de cuántas certificaciones tú tienes. como Porque, 27. sí, es que yo me perdí como en la número 10. Sí, ahorita estábamos hablando y yo como que, ¿cuáles son esas certificaciones? No vamos a especificar lo que conlleva, pero la gente quiere saber, ¿en qué tú estás certificado? Mira, aparte de ser investigador privado, porque cuando yo decido estudiar detective privado, yo digo, si me quedo solamente con detective privado, me voy a estancar. Lo otro, te lo había comentado, estamos en una isla. Ahí me llama gente pidiendo cosas que si yo no lo tengo o yo no lo hago, tengo que estudiarlo. Porque yo no puedo dejar pasar cliente. O sea, ahora estoy en una posición donde tú dices, estoy muy lleno, no lo puedo coger, pero en un momento dado tú dices, tengo que saber de todo para poder coger casos de todo y ayudar a la gente en todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Pero yo tengo como alrededor de 27 certificaciones. Wow. 27 certificaciones. Por ejemplo, no sé, te las tendría que decir en inglés, Certified International Investigator. Yo estoy certificado como investigador internacional. Estoy certificado como investigador de casos, Digital Currency Investigator, investigador de casos de monedas digitales, de criptomonedas, poligrafista certificado. Tengo como 4 certificaciones, que esto es lo que todo el mundo me conoce, como, como experto en lenguaje corporal y microexpresiones. De esa tengo como alrededor de 3 o 4 certificaciones. Estoy certificado en Homeland Security, estoy certificado en protección ejecutiva. Wow, la última certificación que realicé fue la certificación de eh, Certified, Certified International, no, Certified Artificial Intelligence and Expert in Investigation. O sea, cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer investigación. O sea, también he tomado certificaciones de investigación de explosivos e incendios. O sea, yo he hecho una infinidad de cosas que, y volvemos a lo mismo, te tiene que apasionar, pero tienes que tener el talento y a la misma vez te tiene que gustar. Ujú. Y te tiene que gustar Wow. la lectura, te tiene que gustar la lectura. ¿Y cómo te ha ido con eso del polígrafo? Pues mira, el polígrafo, te voy a ser bien honesto. Eh, yo decido irme a estudiar el polígrafo en el 2019 porque estaban entrando llamadas de gente que querían polígrafos de manera privada, porque usted sabe que la policía te hace pruebas de polígrafo, si Claro. sospechan que tú cometiste un crimen, te dice, ¿usted se atreve a tomar una prueba de polígrafo? Y la gente le dice, pues sí me atrevo. Pero eso es con la policía en casos criminales. Pero el polígrafo se puede implementar para casos civiles, para casos de pareja, para casos de inmigración,
para casos de abuso sexual a nivel civil. Todo eso se puede hacer. Entonces, dentro de todo lo que es esas certificaciones, ¿verdad? Incluyendo la de polígrafo, yo hice una maestría en balística. Eh, Tengo estudios en análisis de patrones de sangre. Yo doy ese tipo de taller en una institución aquí en Puerto Rico, análisis de patrones y huellas de sangre, recreación de la escena del crimen. O sea, yo he cogido tantas cosas, Wow, perfilación criminal, o sea, y usted puede ir a mi página de LinkedIn, ¿verdad? Y ahí están todas mis certificaciones. Usted las puede ver todas las certificaciones. Mucha gente me pregunta, pero ¿cuál es tu experiencia? Bueno, ahí están todas mis certificaciones, pero mi experiencia, pues, también habla por claro. mí en todo lo que yo he hecho. ¿Tú me entiendes? Este, Hice una certificación. Ah, no te conté. Tú sabes que te conté, ¿verdad? Que terminé lo de detective privado y huellas dactilares. Sí, Ahí yo empiezo mi carrera y empiezo a desarrollarme como detective. Años después, regreso a la misma institución con la idea de terminar el que yo quería hacer, que era investigador forense, técnico de investigador forense. En el 2018 regreso, termino ese curso que me faltaba y completo los 3 cursos que da la institución. Y una vez tengo ese curso, la institución me ofrece ser profesor. Y ahí estuve como 2 años dando clases. Y te choca la realidad, ¿verdad? De los estudiantes hoy en día, pero siempre es bueno impartir tu conocimiento porque te mantienes fresco de todo lo que va pasando. Y pasé una experiencia muy bonita dando clases, impartiendo el conocimiento, ¿verdad? Que uno va desarrollando, ya sea por los estudios, por la educación continua. Y te digo, mucho ha sido aprendizaje propio. Mira, yo he tenido universidades que me han mandado el material. Yo me he sentado a estudiarlo, a leerlo y después me mandan el examen. Y yo cojo el examen con un proctor online. Tú te sientas, te registras y abre una computadora y dice, aquí está su examen, verifican que tú no tengas nada, que no te vayas a copiar y coges el examen online con un proctor que te está mirando. O sea, hay muchas maneras hoy en día de tú lograr certificaciones, lograr estudios y la persona tiene que proponérselo. Y volvemos a lo mismo, mientras más conocimiento tú tienes, más preparado vas a estar. claro. ¿No? Y ver las cosas de una manera diferente. Correcto. Y con todo, o sea, ¿cómo comienza? ¿Sabes? Cuéntame esos comienzos como investigador privado. ¿Cuáles fueron esas investigaciones, esos dolores de cabeza? Mira, mi primer caso que te conté que repartí las 5.000 tarjetas y nadie me llamó. Un día yo Ajá, estaba en casa y estoy durmiendo, me había acostado tarde y viene mi compañero y me dice, mira, Fernando, te está buscando fulana, la amiga mía. No decir nombre, pues la gente la conoce. ¿Qué pasó? No, que ella sospecha que el amigo de ella, el marido de ella, pues tiene a otra, llámala para que hable, que yo me levanto, ajá, me explica, pues está bien. Y ese fue mi primer casito. Y logré coger a la persona en un parque de aquí del área de Ocean Park con la persona que era, y ella, tomando videos, tomando fotos desde un carro escondido. Ese fue mi primer caso. Ese fue mi primer caso. Y fue para una amiga de mi compañera, de mi esposa. wow. Ese caso no se te olvida porque es tu primer caso. Ajá, Pero hay otros casos que te van tocando. ¿Tú me entiendes? Con el tiempo. Yo cuento esto y la gente no me cree. En una ocasión yo me vestí de sacerdote, no de sacerdote, de ministro, para entrar a un área restringida en un hospital. ok. Y te voy a hacer la historia, ¿verdad? Cuento más. Esta persona cayó en el hospital por tercera vez. Y el caso es que la persona entraba y salía del hospital y todo era pidiéndole dinero a la familia en Estados Unidos. Esto está en mi libro. Mi libro se llama Paradise Undercover. Está en Amazon disponible. El que quiera buscarlo está en inglés, pero Pero ese es está tu en el libro. segundo libro. Ya, yo quería hablar de eso más al Sí, final. ese es mi primer El libro. Hay primero, otro que es una libreta, pero sí, mi primer libro es Paradise Undercover y hay una libreta que la gente dice que es un libro, pero realmente es una libreta es- instruccional. ese es el arte de mentir, El arte de detectar de mentiras. detectar mentiras. El arte de detectar Así mentiras. que si eres embustero, De eso podemos hablar mucho porque una de las certificaciones es en lenguaje corporal y microexpresiones y paralingüística, ¿verdad? ok. Pero entonces, volviendo al caso,
eh, la familia no creía que la persona estaba internado en el área de cuidados intensivos de un hospital aquí en el área metro. Ok. Entonces me contrata a mí porque ellos dicen, hasta que yo no vea una foto de él en la cama, entubado, lo que sea, nosotros no vamos a mandar ni un centavo para ayudarlo. Porque ya lo habían ayudado. Este es el famoso cuento de por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo, y te ayudan, y después cuando tú dices por ahí viene el lobo, nadie te cree. Claro. Ese es ese cuento. Entonces a mí se me ocurre, primero yo trato de coordinar con el hospital, le explico lo que está pasando, y el hospital me quería dar una cita a mí para el lunes próximo, para hablar con el director, para yo explicarle, para que me permitieran ver a la persona, porque yo no era familiar. Y entonces a mí se me ocurre la brillante idea yo digo, ok, el señor es un martes, si yo espero hasta el lunes, de aquí, él está intensivo, de aquí a allá se va a morir. Y yo necesito no solamente ayudar al cliente mío de demostrarle que su familiar está en intensivo, yo también necesito ayudar a esa persona que está en ese hospital que no sabe que yo voy a ir a hacer un trabajo, pero yo necesito que ellos sepan que es real, que él está porque ya el hospital me había confirmado eso. Entonces, a mí yo no sé qué fue, y volvemos a lo mismo, pensar fuera de la caja, el think outside the box que estábamos hablando. Yo digo, los únicos que pueden tener acceso al área de intensivo son los familiares, y ahí se me viene a la mente, y los ministros y los sacerdotes. Y yo digo, espérate, espérate, el vecino del frente de mi casa, él es ministro, yo voy a hablar con él. Y llego a mi casa, hablo con mi esposa y digo, ¿dónde está la Biblia? Le digo a mi esposa, ¿dónde está la Biblia? ¿Qué Biblia? Aquí no hay Biblia. Y yo, aquí hay una Biblia y es azul y está en una gaveta. Y era yo en mi mente. Tú sabes cuando tú vas a los hoteles y tú abres las gavetas Ajá. y encuentras, era yo en mi mente. Me dice, Fernando, aquí no hay una Biblia. Está bien, olvídate. Consígueme un chaleco, consígueme una cosita blanca para ponerse aquí y déjame hablar con el vecino mío del frente. Y yo, ¿por qué te pasó? No, no, yo te cuento después. Pues hablo con el vecino y le digo, necesito que vayas conmigo. Yo cojo unos libritos de esos que tú encuentras que te regalan cuando van casa por Sí, casa porque los tampoco testigos te de van a Jehová. decir déjame ver la Biblia. Entonces yo cogí unos libritos, pero él sí es ministro y tiene todo y tiene sus ID y todo. Y yo arranco y voy con él para allá y logramos meternos a intensivo. Y llegamos a la puerta y dice, en la puerta intensiva hay un guardia de seguridad. Y estamos hablando, esto fue como para atrás. Ay, Señor. Esto es como para el 2000, yo creo que era. Y le decimos a él, venimos a orar por la salud de fulano. Sí, cómo no, pasen por aquí, nos dejan pasar, filmen, no sé qué, y nos dicen, él está allí, pero sin ningún problema. Yo tuve acceso sin ningún problema. Así que si hubiera sido una investigación criminal y él Hubiera fuera un tenido criminal, mil hubieras entrado tropiezos. y lo fusilado allí. Claro, claro, viéndolo de esa manera, sí. Pero acuérdate que yo estoy buscando hacer el bien, ¿no? Tú sabes, yo estoy Sí, tratando de sí, ayudarla, claro. ayudar al cliente y ayudar a esa persona. Pues me pasó la cosa más absurda que tú te puedes imaginar. Yo tenía una camarita que yo ponía en una carterita. Fernando, estamos dando ideas. No, no, bueno, es verdad, estamos dando ideas. Pero mira, yo tenía una camarita en una cartera y cuando entramos a la habitación yo le digo al vecino mío, que es el ministro, ¿verdad? Yo andaba con el chalequito, con todo, pero yo era fake, tú sabes. Y yo levanto la carterita yo le digo, empieza a orar que yo me encargo. Y yo levanto la carterita así, apuntando con la camarita oculta hacia el tipo que está con un tubo. El tipo no hablaba, el sujeto no hablaba, no decía nada. O sea, él estaba inconsciente totalmente con los ojos en Pekín. Y yo, para mí, yo grabo. Ta, 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 ta. Wow. Cuando salimos, le damos las gracias al guardia de seguridad, salimos, yo le digo al ministro que andaba conmigo, déjame verificar el video que haya quedado bien. Cuando voy a verificar, se me había olvidado darle record al video. Y le digo, Damián Kaki, que es el vecino, que necesitamos volver a entrar. Pero Fernando, ¿cómo va a ser si ya salimos? Se me olvidó poner a grabar. Así que tenemos que volver, tenemos que volver a entrar. No queda otra. Vamos para allá, el guardia de seguridad otra vez. ¿Qué pasó? No, es que no hemos terminado. No hemos terminado. Y ahí regresamos. Y en esta ocasión me aseguré de, mira,
Grabé, Obligado. grabé el video y se lo mandé a la familia. Al otro día ya estaban en Puerto Rico. Ok. Pero son esos casos que tú no te los imaginas. Que alguien dude del hospital, del médico, de los de los amigos del que estaba en la cama, de que realmente él estaba en intensivo. Tiene que haber sido tremenda joyita porque Así mismo es. Eso es lo que ellos me decían. Que ellos, el sujeto siempre llamaba para pedir dinero. Y que siempre era como un pidiendo dinero y no sabían cuándo era real o no era real. Y hasta para eso sirve un detective privado. Hasta para eso nos contratan. Y wow. ahí yo he hecho infinidad de casos. O sea, ese es uno de los que son jocosos y a la gente le llama la atención. Pero yo he hecho casos desde por todo el Caribe. Y las vírgenes británicas, Bahamas, Jamaica, o sea, infinidad de casos. Antes que me cuentes, ¿verdad? Sin los locales. Yo creo que ese ha sido el más jocoso. Sí. Pero para que la gente y el que quiera estudiar esto tenga una Ujú. idea, ¿cómo funciona una investigación criminal? Ok. En el caso de los detectives privados, nosotros cuando hacemos investigaciones criminales trabajamos para los abogados de defensa, en el 97% de los casos, 98% de los casos. Es bien raro que tú, como investigador privado, trabajes para la fiscalía. O sea, a ti quien te contrata es un abogado que está defendiendo a una persona que está siendo acusada por el Estado. Y el abogado entiende que basado en lo que le dice su cliente, es inocente o no culpable. Son dos cosas diferentes, por si acaso. Eso lo tocamos otro día. Y él necesita hacer una investigación independiente para corroborar o descartar la investigación de la policía. ¿Ok? En muchas ocasiones, la investigación de la policía se centra en una sola cosa y a veces descuida otros aspectos de la investigación que pudieran dar a que la persona es no culpable. Sí, pues muchas veces se enfocan en cerrar el caso, él fue culpable, lo mató y ya. Pero Correcto. realmente fue así. Todo lo que hay alrededor puede haber circunstancias diferentes que pueden mitigar que lo haya, por qué lo hizo, o que puede decir que la persona no es culpable de los hechos que se le imputa. Entonces, cuando tú entras a trabajar con un abogado, entras a hacer esa investigación independiente. Dentro de la investigación independiente también hay otros ámbitos, que es la parte forense. Vamos a poner que, por ejemplo, que ha pasado mucho, están acusando a una persona de tener un tipo de material audiovisual infantil que es ilegal, porque no quise decir la palabra, porque sé, ¿verdad? Y la policía incautó ese celular y le hizo un análisis. Y el abogado dice, yo no confío en el análisis de la policía, yo necesito hacer mi propio análisis forense de ese celular. Pues nosotros hacemos ese tipo de investigación. Obviamente tenemos el conocimiento porque tengo las certificaciones, más tengo el equipo en la oficina para hacer ese tipo de extracción forense y análisis forense de celular. Claro, pues confían en usted, en el expertise, en el bagaje Claro, el y, expertise, los estudios, el bagaje, la certificación. y el enfoque también, que es Claro. un poco más neutral. Pero Porque tampoco es a favor de la persona, es un enfoque neutral de lo que gracias, arroje la investigación. gracias por decirlo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en la oficina estamos haciendo, por así decirlo, un análisis de un caso. Si en ese caso yo descubro que la persona lo hizo, ¿verdad? Estamos hablando de casos criminales, la persona lo hizo, esto es lo que hay, yo se lo entrego al abogado. Ahora, hay una confidencialidad entre abogado cliente y abogado detective o investigador, como lo quieran ver. Que esto hay que aclararlo. En Puerto Rico, los detectives somos detectives privados. Todo con todo eso, fulano es detective. Es altamente probable que sea detective privado. Los policías son agentes. Y a veces la gente confunde detective y agente, pero Ujú. bueno que lo entiendan. ¿Qué pasa? Yo le entrego al abogado y eso se conoce como work product, trabajo, un producto que se le entrega al abogado que es confidencial. Y si en ese informe yo le digo, mira, no hay break. Y el El cliente tiene cliente, acceso a esa información. claro, claro. O
sea, porque yo le explico al cliente, mira, esto es lo que hay, esto es lo que se encontró, esto es lo que se investigó. Yo entiendo lo que tú dices, pero esto es lo que refleja la calle. Esto es lo que refleja la investigación que hemos realizado. Muchas veces, dentro del proceso investigativo criminal de defensa, para los abogados de defensa, yo sigo unos pasos, una metodología. Esa es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo por muchos años fui fanático de la ciencia y para todo yo busco un método científico. En la investigación criminal hay un método científico que nosotros seguimos. Dentro de ese método científico, de esa metodología, una de las partes es entrevistar al acusado. Y yo me siento con el acusado. Y él me cuenta la versión de sus hechos. Para todo siempre hay dos caras de la moneda. Está la que están presentando los fiscales y la policía y está la versión de él. Yo quiero escuchar la versión de él. Y una de las cosas que yo le digo es, yo voy a estar en la calle representándote a ti, investigando lo que tú me dijiste. Así que le podrás haber dicho lo que tú quieras al abogado, pero a mí no me mientas porque yo voy a ir a la calle a preguntar, a investigar, a entrevistar y lo que tú me estás diciendo tiene que aparecer. Y si no aparece, Sí, tiene que ser congruente. no te puedo ayudar. Claro. ¿Entiendes? Y yo se los explico. Y muchos lo entienden. Yo he ido a la cárcel federal. He ido a la cárcel aquí en Puerto Rico y he entrevistado presos. Explícame, dame tu versión de todo lo que tú... ¿Y desde cuándo empiezo? Desde un día antes hasta el día hasta el día que te arrestaron y el día después. Han habido veces que yo los entrevisto y ¿qué pasó cuando te arrestaron? Ah, esto y esto y esto. Cuéntame después que te arrestaron, ¿qué ha pasado aquí? Y yo le he dicho al abogado, mira, el cliente lo están maltratando en la cárcel. Ah, él no me dijo nada. Bueno, cuando yo me senté con él, él me contó que después que lo arrestaron pasó esto y esto y esto y esto, y esto. Y yo creo que eso está mal. ¿Me entiendes? Igual en el proceso. Una de las cosas que a veces la gente no entiende en los procesos criminales, mucha gente se pregunta, ¿cómo tú vas a investigar, cómo tú vas a defender a una persona que asesinó a alguien? ¿Cómo tú vas a defender a alguien que abusó de una niña? Lamentablemente, por así decirlo, ¿verdad? Todas esas personas tienen unos derechos. Y esos derechos, el abogado está para velárselos. Que no se le violenten sus derechos en el procedimiento, lo que se conoce como el debido proceso de ley. Que se le den todas sus garantías procesales y constitucionales para que sea encontrado culpable más allá de duda razonable o no culpable más allá de duda razonable. El trabajo de los investigadores privados trabajando para los abogados es buscar la verdad. Eso es todo. Buscar la verdad. ¿Le gusta a mi cliente o no le guste? Y eso es el trabajo que nosotros le entregamos, en este caso al abogado. Y esas son las investigaciones criminales que normalmente realizamos. Han habido casos como, por ejemplo, yo he hecho trabajos aquí, casos trascendentales que están en la prensa, donde pues de manera pro bono hemos decidido ayudar a alguien. Y tú los viste cuando entraste, ¿verdad? Que viste mi bagaje. Hay una serie de casos que no se han cobrado. No se cobra por esos casos. Pero se le da la ayuda a la persona. Pero no todos los casos yo los puedo Trabajaste el trabajar. caso de Rolandito. Correcto. Ese es uno de los casos que me viene a la mente. El caso de Rolandito cuando Es un desaparece, caso que tocó muchos corazones en Puerto Rico. demasiado. Al Y sol de hoy. todavía está el interrogante de sufrimiento de la familia. Correcto. El caso de Rolandito, yo entro en el caso de Rolandito porque había decidido hacer una serie que se llamaba Desaparecidos de Puerto Rico, perdidos en la isla del Encanto. Y yo tenía 3 casos. Y esos 3 casos, yo decido que uno de los casos va a ser el caso de Rolandito. Otro de los casos es un caso que yo trabajé después del huracán María, que es un joven autista que desapareció. Tiene la condición de autismo, él desaparece después del huracán María. Y otro caso es otra persona en el área de Cabo Rojo que también desapareció, un señor que desapareció después del huracán. Yo decido entrevistar al papá de Rolandito para esa serie de YouTube que yo estaba realizando en ese momento. Lo entrevisto y una vez lo entrevisto, la entrevista quedó bien chévere, todo quedó bien lindo, lo subimos. 6 meses después me llega una confidencia. Y la confidencia se lo había dado ya a la policía y la policía no había hecho nada con la confidencia. Se había sentado en la confidencia y no había hecho nada. Yo entro a trabajar la confidencia y dentro de la confidencia empiezo a descubrir que
hay una similitud de lo que le pasó a Rolandito con ese niño. Y que habían unos aspectos físicos que se parecía a Rolandito adulto. Entonces, teníamos la foto de esa persona que sospechábamos que era Rolandito con gafas. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, tenemos el servicio de artista gráfico forense. Yo tengo un artista gráfico forense en mi plantilla que él tiene un montón. Ahí sí, eso ya yo. Tipo ha hecho trabajo hasta para Disney World, para ¿Para qué CNN. se dedica él? Él ¿Sabes? es artista gráfico, pero él puede reconstruir rostros Ok. tapados, puede quitar espejuelos. Entonces, teníamos la foto del que creíamos y del que creemos que era Rolandito. Y necesitábamos quitarle las gafas, porque era la única foto que teníamos. Y le quitamos las gafas. Y yo me estuve reuniendo con el papá y el papá me tenía a mí trabajando pro bono para él, investigando esa pista. Y estábamos bien confiados en que estábamos por el camino correcto. ¿Qué pasa? Que yo me deslindo, o el papá de Rolandito se deslinda de mí cuando entramos en una disyuntiva, ¿verdad? Y no quiero tocar la disyuntiva, pero yo terminé mi trabajo. Terminé mi trabajo y él decidió seguir con la policía y no seguir lo que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Yo le dije a él, tú llevas 23 años en aquel momento esperando, o 20 años, 21 años esperando por la policía de Puerto Rico y no te has resuelto. Yo llevo contigo como 3 meses. Ay, señor. Pero si tú decides tomar ese rumbo, te puedes ir por ese rumbo. Ahora, se hizo un trabajo de vigilancia en Florida. Se hizo el arte gráfico. Y todo esto pro bono. Todo eso se hizo. Bueno, Parte. la vigilancia en Florida no fue pro bono. Ok. No fue pro bono y ahí entraron las disyuntivas. Ok. Entraron las disyuntivas porque cuando tú me dices haz algo y yo te advierto, tú tienes que responder. ¿Ves? Entonces, pues, pero nada. Eso es una pena. Después yo me entero, porque yo lo que le decía es, mira, si tú entiendes que este es tu hijo, tenemos que conseguir el ADN de esa persona y mandarla a un laboratorio para Claro. comparación. La policía de Puerto Rico llamó a la policía de Florida, en Orlando, en Kissimmee en aquel momento, y mandaron un oficial de la policía de allá, que no sabe un divino del caso, tocó a la puerta y les dijo, mira, hay gente pensando que este niño desaparecido es usted. Y yo encuentro que esa fue la manera más absurda y ridícula de trabajarlo, porque te van a decir que no, porque Rolandito fue secuestrado. Claro. No solamente eso, o sea, todo coincidía. Y cuando digo coincidía, porque hay dos vertientes de que Rolandito no está vivo y la que está vivo. La que está vivo dice que a él lo sacaron por Mayagüez hacia República Dominicana, después lo subieron a Nueva York y de Nueva York lo bajaron a Orlando, a Florida. Ese es el tracto que se pierde y es el tracto que se sigue. ¿Por qué? Porque lo que se alegaba era en aquel momento que en Mayagüez una señora lo había visto en el puerto y lo sacaron por ferry a República Dominicana y de República Dominicana después lo sacaron a Nueva York y de Nueva York terminó en Orlando. Eso es lo que había con el caso de Rolandito. La pista que yo estoy investigando viene de una señora que es puertorriqueña viviendo en Orlando que interactuaba con este niño ya que tenía la edad, un joven mayor de 20, que es más o menos la edad que hubiera tenido Rolandito en aquel momento, introvertido, el nene no tiene redes sociales, vive con la mamá. O sea, y cuando digo vive con la mamá, en aquel momento se sospechaba que esa señora tenía una relación con el que era el padrastro de Rolandito, que eso también estábamos en el proceso de investigarlo. Y el padrastro de Rolandito viajaba tanto a Florida como a Puerto Rico porque él tenía una propiedad acá. Él tiene una propiedad acá y se pasaba viajando. Esa es una vertiente. Dentro de la investigación que yo realicé también, yo entrevisté a agentes de la policía retirados que me indicaban a mí en aquel momento, mira, Rolandito no está vivo. ¿Por qué no está vivo? Porque ese tipo le hizo algo.
Nosotros, y esa gente con quien yo hablé me dice, yo seguí toda la ruta. Cuando Rolandito desaparece, yo seguí toda la ruta que siguió el padrastro. Y cuando nosotros lo llamamos y le dijimos, usted tiene que regresar para acá, él se tardó mucho en volver. Se tardó mucho en volver. Y Sí, porque es República Dominicana. porque lo sacaron por Mayagüez, era más rápido montarlo en el ferry. Eso es lo que se rumoraba en aquel momento dentro de la investigación. Estando en esta vertiente de acá que te estoy diciendo, eh, ellos me dicen, esta gente retirada de la policía me dice, yo me acuerdo haberlo llamado y de haberle dicho, regrese para acá, y él se tardó como más de 2 horas, 3 horas en llegar. Nosotros después trazamos una ruta y buscamos por toda la ruta que él pudo haber cogido a ver si veíamos un cuerpo, un olor a... Pero nosotros entendemos que él le hizo daño y lo desapareció. Obviamente, Qué triste, ¿no? eso es una vertiente. Y está la otra vertiente. En la actualidad, para que la gente lo sepa, el caso de Rolandito todavía está activo. Yo tengo buenas conexiones con la directora de la División de Personas Desaparecidas del cuartel de la Policía de Puerto Rico, el cuartel general. Y ella me presentó a la gente de la policía que tiene a cargo el caso. Y el caso está activo. El caso está activo. Obviamente, cuando pasó lo mío, lo trabajó el NIE, el negociado de investigaciones especiales. Y mi opinión es que el caso de Rolandito nunca se resolvió. Número uno, por la falta de experiencia en aquel momento de casos de niños desaparecidos, secuestrados, desaparecidos. Eso es lo primero. Y número dos, el protagonismo, que fue lo que me afectó a mí. El protagonismo entre el NIE, la policía, el CIC, el FBI, todo el mundo entró al caso y no compartían entre ellos. Todo el mundo quería llevarse el protagonismo de quién resolvía el caso. Todo el mundo quería ser el protagonista. Cuando yo entro años después, en el 2019-2020, el que le dice al papá de Rolandito, no, muchacho, no usen ningún detective, eso nosotros lo estamos trabajando. ¿Fue quién? Los mismos del NIE. Y me caerán chinche. Los mismos del NIE le dijeron eso al PAI y el PAI decidió no seguir trabajando conmigo. Íbamos bien, íbamos bien. ¿Qué pasó después que la policía de Florida toca la puerta de ese joven? Desconozco. Y me estoy riendo del desconozco. Porque yo no lo hubiera hecho de esa manera. Yo hubiera buscado coger el ADN del joven sin que se diera cuenta y lo hubiera enviado a comparación con el ADN del papá y de la mamá. Si no daba, ahí se tiene que enterar. Y si daba. Ujú. Y eso es lo que queríamos hacer. Pero mira, eso jala. Eso jala. Pero ese caso está abierto. Si usted tiene información que pueda dar con el paradero o sabe lo que le ocurrió a Rolandito, puede llamar a mi oficina. Con gusto seguimos trabajando ese caso. Está abierto o sea, está en mi resumen porque lo trabajé. Soy de los pocos detectives en Puerto Rico que ha trabajado ese caso de manera Fernando, privada. estoy con los pelos parados, pues es un caso que Sí, no, la yo sé. mayoría hemos crecido Sí. viendo Y y lo sufrimos de cerca porque todo el tiempo estaba en la televisión, pero ese tiempo no había redes sociales. no. O sea, o a lo mejor MySpace, posiblemente. Sí, correcto, tal vez, exacto. Y cuidado, ¿sabes? 90 y pico, 96, 97 es que él Nada, ni desaparece. MySpace. Sí, no había nada. Pero mira, ahora en la actualidad conozco al policía que tiene el caso y yo sé que le está dando cariño al caso, lo está trabajando. Está trabajando, no puedo decir lo contrario. Y no lo tiene ya el NIE, lo tiene la División de Personas Desaparecidas de la Policía de Puerto Rico. Llevo 2 años sin saber de él, pero lo último que hablé con él también le di otra pista. Porque llegó un momento dado que, ¿verdad? Tú dices, no puedo trabajarlo y me había llegado una confidencia de algo en Cataño y se la entregué a ella. Digo, mira, esta es la confidencia, verifíquenla ustedes. Y se las di. Y vuelvo y te digo, creo que están haciendo un trabajo en eso. La pandemia, obviamente, atrasó mucho y dañó mucho todo eso. ¿Cuál consideras que ha sido el caso más difícil que has trabajado? Cuando dices difícil, ¿a qué te refieres con El difícil? más trabajo que te ha dado para tú lograr concluirlo. Lo que pasa es que a veces no llegamos a conclusiones. A veces investigamos y no llegamos a una conclusión. Pero yo sí te puedo decir el caso donde más temor tuve de mi vida, Interesante. donde yo temí por mi vida, el caso de Frank Suárez.
otro caso pro bono que no sé ni por qué me metí. Estos Este, casos te buscan el fuete de sí, gratis, mano, de gratis. que no cobra. Uno no cobra, pero vamos, te da standing. Y hay que ser claro. O sea, Claro, cuando tú entras a ciertos casos, yo entro por ayudar, pero la realidad es que te da standing, porque tú dices, yo trabajé este caso. Pero el caso de Fran Suárez para mí es un caso que en un momento dado yo temí por mi vida por expresiones que había hecho la familia, por los resultados que habíamos obtenido. Cuando está lo que es Scientology o la cinesiología envuelta, y tú buscas la historia de la cinesiología, tanto en Puerto Rico como en Clearwater, en Florida, y tú ves el documental de Netflix de Leah Remini hablando de Scientology, y tú sabes lo que tú estás tocando, porque Frank Suárez, número uno, era muy querido en Puerto Rico y en toda Latinoamérica y Centroamérica. Pero no solamente eso, él era Scientology. Y eso es lo que a veces la gente no sabe. Y todo lo que está envuelto detrás de eso. Y yo, en un momento dado, mientras estaba haciendo la investigación, eh, recibí amenazas indirectas, ¿verdad? En el sentido como debes de cuidarte, no hagas aquí, no te metas allá. Tú empiezas a guiar por ciertos sitios y empiezas como que a sentir como que te están velando, te estás siguiendo. Entonces tú con el conocimiento que tienes para evadir lo que se llama counter surveillance, o sea, empiezas a hacer ciertas cosas, hacer virajes en U, hacer 3 virajes a la izquierda, a ver si el carro te está siguiendo y empiezas a ver cosas extrañas, ¿tú me entiendes? Te vas por el Teodoro Moscoso a ver si te viene por detrás alguien y sigue completo contigo toda la ruta y no llegas a tu casa. O sea, yo empecé a hacer ciertas cosas porque empecé a sentir y a ver cosas extrañas mientras estaba haciendo esa investigación. y sientes que ese ha sido el caso más grande que has trabajado, Tal vez no el más grande, pero el que siento más que, reconocido. no, siento que es más como el que tuve más peligro. Okay. Siento que estuve en riesgo. Y ahora que mencionas que te sentías, ¿verdad? Y esta la preguntaba porque como ahorita estábamos hablando, que perseguido, ¿te ha pasado también que gente viene donde ti buscando que tú investigues porque los están? Los investigaba antes. Mira, sí, ha pasado. Entonces, en esta industria tú descubres que tú tienes que tener cuidado con la información que tú das, no solamente del que tú investigas, sino la propia información tuya a tu cliente. Porque tú no sabes qué tu cliente le va a decir a la persona que tú investigaste. Esto me pasó mucho al principio. Yo aprendí mucho al principio. Di, Me di contra la cabeza yo mismo en varias ocasiones. O sea, y tú aprendes de estos errores. Y cuando aprendes de estos errores no los repites. Pero yo tenía clientes que le decían, no, porque yo te investigué y te hizo aquello y la investigación le hizo fulano y este es el teléfono y aquí está la oficina. ¿Y qué tú crees que iba a pasar con esa persona que está molesta porque tú lo investigaste? Se va a Mm. aparecer en tu oficina. Y entonces yo aprendí a Pero eso no es fuerza. culpa tuya. No es culpa mía, pero la culpa es de la persona que tiene que aceptar su responsabilidad de los actos que tú cometiste. Claro. ¿Me entiendes? Mano, y uno la aprende, y al sol de hoy todavía, el que ha ido a mi oficina es porque tiene una cita y ya pagó. Nadie, o sea, tú no vas a ver una oficina con un letrero que dice Fernando Fernández, detective privado. No lo vas a ver. Vamos, nadie sabe dónde está mi oficina. Los otros días recientemente estaba haciendo unas gestiones con el municipio y tenían que ir a la oficina y no la encontraban. Y yo, no la vas a encontrar. Tienes que llamarme. Cuando estés en tal punto me llamas y yo te explico cómo, yo te explico cómo llegar. No, y hay que cuidarse. Correcto. Claro. Sí, por el tipo de trabajo que hacemos. ¿Ves? El tipo de trabajo que nosotros hacemos a veces no le cae bien a todo el mundo. La gente a veces no quiere aceptar responsabilidad de sus propios actos. Y puede ser cualquier tipo de acto. O sea, mucha gente se concentra en pensar que los detectives privados trabajamos casos de infidelidad. Es lo menos que nosotros estamos haciendo. Lo menos que nosotros estamos haciendo hoy en día en mi oficina. O sea, es una cosa, hay compañeros que se han dedicado toda su vida a eso. Y los ves por aquí en Bayamón. En Bayamón hay uno muy reconocido, no voy a decir el nombre, pero él tiene un letrero bien grande.
que lo dice, tal cosa. Yo no trabajo, o sea, lo hacemos. Si tú me llamas y me dices, necesito que investigue a fulana o a fulano, a mi pareja, perfecto, te lo vamos a trabajar. Pero ya no se da tanto, ya no se da tanto. Hemos ido, por lo menos en la oficina y la profesión ha ido evolucionando. Y hemos tratado de llevar una buena imagen, que eso es lo que yo le digo a la gente. Mira, yo quiero que usted entienda que los detectives privados hacemos muchas otras cosas. ¿Entiende? Eh, para cualquier cosa que usted necesita, a lo mejor un detective le puede ayudar. ¿Y cómo tú sientes que ha evolucionado su profesión? Bueno, ha cambiado en varias facetas. Usted comenzó desde casi el tiempo análogo, que no existían las redes sociales. Claro. Eh, Luego cambia a las redes sociales. Ujú, Luego vuelve a cambiar en la pandemia. ujú. Y ahora vuelve otra vez a caer en cierta normalidad. Al principio se hacían muchos los casos de infidelidad y esos casos no era tan sencillo que la pareja descubriera la infidelidad. Ahora, cuando vinieron las redes sociales, la gente, por así decirlo, se delatan ellos mismos, Lo postean todo. lo postean todo, le empiezan a dar like mucho. Y es ese tipo de casos. Porque ¿Cómo nosotros, like mucho? Explíquenos ahí. bueno, en los casos de infidelidad, tú vas a ver que la pareja empieza a darle mucho like a fotos de alguien En que específico. en específico, o esa persona que tú no sabes quién es, le empieza a dar like Mala mía. a la foto Mala mía. de tu Pero pareja. ¿Me entiendes? yo tengo que preguntar. Y, y las redes sociales trajeron eso, pero también las redes sociales nos han permitido a nosotros desarrollar otra industria investigativa. Ok. Muchas veces nosotros encontramos mucha información en las redes sociales, utilizando diferentes técnicas investigativas, ¿verdad? Más allá de lo que hace todo el mundo. Mucha gente dice, pues yo busqué en el sitio, tú buscaste, pero nosotros buscamos, pero hacemos un poquito más allá. ¿Ves? Y esa evolución se ha ido viendo donde ha habido se ha movido totalmente. O sea, siempre van a haber los casos de pareja, ¿no? De infidelidad. Pero son los menos, mano, son los menos. Y esa evolución se ha ido viendo. Cuando vino la pandemia, todos nos vimos mal. O sea, ¿quién está pensando en investigar a alguien? ¿Tú me entiendes? O sea, literal. Bueno, los divorcios llovían porque no se aguantaban. Claro, eso es una cosa, pero a nosotros lo que siempre se nos ha mantenido constante, por ejemplo, en la oficina, son los emplazamientos. Nosotros localizamos personas desaparecidas porque les pasó algo o porque se están escondiendo o porque tenemos que entregarle documentos legales por demanda. O sea, nosotros hacemos muchas cosas en la oficina, ¿me entiendes? Investigaciones a nivel general, todo eso, o sea, se hace mucho trabajo, pero todo eso ha ido evolucionando a lo que tenemos hoy, que hemos integrado a la parte forense. Esa parte ¿verdad? Yo sé que lo tuyo es más justicia criminal, pero debe abarcar. Ujú. ¿Cómo funciona cuando te contratan para emplazar a alguien? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, normalmente quien nos contrata es un abogado. Nos dice, mira, mi cliente está demandando a esta persona o se quiere divorciar o es una demanda de daño. Necesitamos emplazar a esta persona. ¿Qué información usted tiene? Tengo el nombre. ¿Qué más tiene? El nombre, y el cliente mío me dice que es en tal sitio. Pues ok, pues nosotros partimos de ahí. Si de ahí hacemos una investigación de la persona, dónde vive, dónde trabaja, redes sociales, una foto. Yo puedo llegar a tu casa, entregarte unos documentos legales. Y tú me dices, mira, estoy buscando a Luis. No, él no está. Y eres tú. Si no tengo una foto tuya. Si yo tengo una foto tuya, ¿cómo yo voy a saber que tú eres el que yo te tengo que entregar los documentos? Claro, me imagino que, por ejemplo, ha ido varias veces al sitio, conversar con la persona y luego viene el figazo. Esa puede ser una técnica. También nosotros tenemos otras técnicas para conseguir información, conseguir las fotos en las redes sociales. Hay infinidad de técnicas investigativas para localizar a una persona. Ahora, esas son las personas que tú sabes que están, pero también hemos trabajado casos de personas desaparecidas. Por ejemplo, después del huracán María, que te había comentado, yo hice una investigación de un joven con autismo que desaparece después del huracán María. Y a eso nosotros le metimos trabajo. Le metimos trabajo. Yo quiero que tú sepas, después del huracán María, en Puerto Rico, yo trabajé 7 casos de personas desaparecidas. Wow. De los 7 casos de personas desaparecidas resolvimos 5. Y para resolver esos 5 en aquel momento
estaban las redes sociales, pero no estaba de que las imágenes se fueran virales en aquel momento. Hacer que una imagen se fuera viral era bien difícil. Y en aquel momento yo desarrollo una metodología viral investigativa. Ese fue el nombre que yo le di. Y yo con los familiares hacíamos unos procedimientos para obligar el algoritmo de Facebook a que la imagen se fuera viral. Y eso fue lo que me ayudó a resolver 5 de 7 casos. Wow. Eso fue lo que logró que yo me ganara el premio de investigador internacional del año 2018 en la conferencia de investigadores internacionales en Hong Kong. Wow. Yo creo que esa totalidad es el momento más grande de mi carrera. Pero te has ganado otro premio más, además Yo me he de ganado ese. 2 premios más. Y algo de Ponce. Sí, la ciudad de Ponce da unos premios todos los años. Yo fui elegido hombre profesional del año en el 2019 por lo mismo, porque era de Ponce, porque son premios que hace la ciudad para distinguir a los ponceños destacados. Y entonces me nominan para el hombre profesional del año por el tipo de trabajo profesional que yo hago. Y ese premio me lo dan en Ponce, pero en el 2020 me reconocen como investigador nacional del año de Ponce en el 2020. Y esos son otros 2 premios que tengo que muy orgulloso. O sea, ¿cómo te digo? El del 2018 es, yo diría que es el punto culminante de mi carrera, porque colegas a nivel internacional en la conferencia de Hong Kong me reconocen como el investigador internacional del año. Pero Wow. que tu pueblo te reconozca y te celebre, también te llena de mucho orgullo, ¿me entiendes? Claro. Sí. Claro, eso es un Eso, logro eso, espectacular. eso yo te diría que son momentos trascendentales. Pero como todo, ahorita me preguntaste, ¿qué casos se han quedado sin resolver? Muchos se quedan sin resolver. Muchos se quedan sin resolver y se convierten en casos fríos. Cuando las pistas se te acaban, cuando ya no hay más testigos, cuando ya cubriste todo, tú lo que haces es que vuelves a repasar lo que ya hiciste, a ver si algo se te quedó. Y si no encuentras nada, tienes que esperar a los avances en la tecnología para ver qué puede surgir nuevo que te pueda ayudar a resolver un caso. Ahora mismo está lo de ADN. El ADN resuelve casos, pero ahora se está usando la genealogía forense, la genética, la genetics genealogy, que usamos la genética para mezclarla con la genealogía, lo que es el árbol genealógico, Ajá. para encontrar personas desaparecidas o identificar cuerpos que llevan años sin identificar. Wow. Y eso fue uno de los últimos certificaciones que cogí. ¿Me entiendes? Entonces, la tecnología avanza y los métodos investigativos avanzan. Cada vez que surge algo nuevo, avanza la investigación. Y esos casos que se quedan fríos, que no se resuelven, hay que esperar. Yo tengo como 3, 4 casos en mi escritorio. Yo tengo un caso de una muchacha que ella no sabe quién es su papá, ni su mamá. Y ella le dijeron, y la mamá adoptiva se niega a darle la información de quién es. Dice que la recogió que en Bayamón, que la recogió de una deambulante en Bayamón, y sabemos que está mintiendo. Y ese Wow. caso está en mi escritorio. ¿Y cómo de investigador pasas a escritor? Ya sabemos que tiene prácticamente 2 libros. Sí. Cuéntanos de ese primer libro, ¿de qué trata? Mira, el libro se llama Paradise Undercover, está en Amazon, usted lo puede comprar, está en inglés. Un buen día alguien me dice, tú sabes qué, yo creo que tú deberías hacer un libro de todos tus casos, de los casos más importantes que tú has hecho. Yo creo que tú deberías de hacer un caso. Y me senté y yo dije, contra, no está mal, vamos a intentarlo. Y me decían, además el libro te va a dar standing, porque no es lo mismo fulano, no, es fulano, autor, publicado. Y yo dije, pues vamos a intentarlo, porque también para el mercadeo es bueno que la gente sepa quién tú eres, porque en el libro es de mis vivencias, de quién soy yo, de los casos trascendentales que yo he trabajado. Y un día me senté con una editora y empezamos a escribir por ahí para abajo, a typear, y después la editora lo, lo preparó y lo decidimos publicar. ¿Y por qué luego de ese zumba el otro? El otro era... El otro es una libreta instruccional. La gente piensa que es un libro, pero es una libreta. ¿Qué es lo que ocurre? En el 2010
Yo hago muchas entrevistas, muchos interrogatorios en la calle, eh, y yo empecé a notar en el 2010 que cuando tú hablas con la persona hace una serie de gestos y movimientos con el cuerpo, tanto pacificadores, adaptadores, microexpresiones. La gente hace una serie y el lenguaje corporal habla. El lenguaje corporal es un método primitivo del cuerpo para apoyar lo que tú estás diciendo por la boca. Okay. Y yo empecé a ver eso. Y como todo me ha pasado, dicho, yo tengo que aprender de esto. ¿Qué es esto? Esto fue en 2010. Y yo, ¿qué es esto? Porque yo estoy notando que cuando yo le digo algo a esta persona, la persona se rasca, o la persona hace este movimiento, o hace así. Y yo digo, y empiezo a buscar en el internet, y descubro a Paul Ekman, y descubro a Joe Navarro, y descubro un montón de gente que está hablando del lenguaje corporal. Y ahí es donde yo digo, o sea, que ese hunch que yo digo, ¿sabes? Cuando a veces tú dices, yo creo que esa persona me está mintiendo. No es Ujú. un hunch, es que tú estás viendo algo en lo que te dice la persona y en el lenguaje corporal que tú dices, yo creo que esta persona me está mintiendo, o esa persona está sintiendo tal cosa. Y decido hacer certificaciones en lenguaje corporal y microexpresiones. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que lo hiciste? Pues mira, cuando empiezo a tomar todas esas certificaciones me ayudó mucho en el ámbito investigativo. Pero en esa última. Pero en esa última, Porque ahora la todo gente cuando tiene explota. conversaciones como que... Claro, la gente se cree que, por ejemplo, que ahora mismo estamos hablando aquí, yo te estoy analizando, no, no, yo no tengo tiempo para eso. Cuando yo estoy hablando contigo, que no estoy investigando, no estoy entrevistando, no estoy interrogando, yo no activo ese recurso. Yo activo ese recurso cuando lo necesito, porque si el lenguaje corporal está, pero yo te llevo con las preguntas, con unas cosas que yo hago para entonces empezar a leer tu lenguaje corporal. Yo puedo ver ciertas cosas si tú me las pides, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ¿cómo yo sé que fulano y sutana tienen algo? Bien sencillo. Mira cuando se rompe el espacio corporal, mira las miradas, mira cómo se le ilumina la cara a la persona. ¿Me entiendes? Y eso es parte del lenguaje corporal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, ¿Dónde quedan esas clases para ir a cogerlas? muchachos, yo cogí como 3 o 4 cursos de eso. Hay en México, hay en Estados Unidos, hay montones de libros. Joe Navarro es uno de los más ex agente del FBI. La FBI lo utiliza para hacer perfilación criminal, para hacer entrevistas, para hacer interrogatorios, que es lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Yo descubro esto, me decido tomar las certificaciones y no solamente tomo las certificaciones, empiezo a dar talleres de eso y la gente me empieza a decir, Fernando, ¿dónde podemos escribirte un libro? Y el proceso para mí, para hacer un libro, fue como que tan fuerte porque perdí mucho tiempo y yo dije, ¿sabes qué? No voy a hacer un libro, voy a hacer una libreta. Y la libreta se llama El arte de detectar mentiras. Y es una libreta donde tiene una portada bien bonita que dice El arte de detectar mentiras y las expresiones de la gente. Y te pregunto, si yo quisiera hacer alguna actividad, ¿tú estarías dispuesto a darle Sí, esas clases? nosotros, Te lo nosotros, vamos a hablar. nosotros damos talleres sobre esto. Ahora mismo yo no estoy dando mis talleres, pero si una compañía me contrata y me dice, Fernando, yo creo que tú me des este taller y se llega a un acuerdo, se da el taller. Pero entonces, ¿qué pasa? La libreta, yo lo que hice fue que es una libreta tamaño normal, dice el arte de detectar mentira, tiene el rostro de las personas, ¿verdad? Diferentes, son 7 emociones básicas, ¿verdad? Y en la libreta, cuando tú la abres, en la parte de arriba, tiene todos los puntos clave para hacer preguntas, hacer interrogatorios, cómo tú hacer preguntas, cómo hacer interrogatorios, cómo leer el lenguaje corporal, pero lo dice arriba y tú puedes leer toda la ¿Y, libreta completa, pero a la misma vez la puedes usar para escribir, y dónde lo pueden conseguir? llamando a mi oficina o en mi página de internet, elartededetectarmentiras.com. Ahí se consigue la libreta. Y quedan, porque esa es otra. Cada vez que se me tengo que tirar producción. Y, y hay muchas cosas que a veces yo las tengo media aguantada por el trabajo, por el tipo de trabajo que hacemos en la oficina que me consume el tiempo. ¿Ves? Pero el arte de detectar mentiras es lo que me lleva a mí en gran parte a la televisión en Puerto Rico. Cuando ocurrió el verano del 19, a mí un canal de televisión de estos programas, ¿verdad? Que dan noticias investigativas y noticias de farándula, me dice, queremos que vengas para que analices el lenguaje corporal de Ricardo Rosselló en aquel momento. Racha.
Y yo me tiré esa maroma y me fui para allá y empezamos a analizar. Y ahí empezó el boom de las redes sociales. Yo tenía como 14.000 seguidores, ahora vamos por 160.000 seguidores en Facebook, que es la plataforma fuerte mía. Yo estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, que eso ni miro para allá, pero en LinkedIn estoy ahí. Pero la red social fuerte mía es Facebook. Facebook. Es Facebook, si tú miras donde la gente busca las noticias, es en Facebook, no es en Instagram, no es en TikTok. Hoy en día TikTok hace muchas cosas, pero Facebook es el fuerte en ese aspecto. Y ahí es donde yo tengo 160.000 seguidores en la actualidad. Y ahí yo empecé a ver ese boom y empecé a salir en televisión y me he dado a reconocer como investigador privado, experto en lenguaje corporal y microexpresiones. Y por ahí es que la gente me llama. Pero también he ido, por ejemplo, a ese programa y a otros programas del mediodía que son bien reconocidos aquí en Puerto Rico. Y me dicen, mira, fulanita, la están acusando de tal cosa, vamos a hacer un análisis forense, tu opinión como investigador. Y entonces también damos la opinión como investigador. ¿Ves? Y por eso es que Que no estamos. te extrañe que ahora cuando arranquemos el programa nuevo, Claro, sí. te vamos, digo, y aparte de coaches. Y esa es la idea, y te agradezco la oportunidad de estar aquí y que podamos llevarle a la gente no solamente mi historia, sino qué es lo que yo hago, cómo lo hacemos y que también otras personas pueden llegar lejos en lo que se propongan. Hay una meta, hay algo que yo siempre digo, la clave del éxito es nunca rendirse. Si tú te mantienes, el éxito va a llegar. Ahora, en el transcurso tienes que descubrir tu talento. Tienes que descubrir tu talento, que es lo que te va a llevar a ti al éxito. Y esa persistencia es la clave. Ya estamos ya finalizando la entrevista, llevamos ya. Y ya, Este hay que picarla, yo creo, y dividirla en dos eso me pasó sesiones. los otros días, Pero ha estado muy bueno y yo sé que todavía hay muchos temas que tenemos que abarcar. seguro. Pero es que, mano, cuando tú tienes una persona con tanto bagaje, con tantas experiencias, es difícil cogerlo en una hora. Mira, la gente no. Es difícil, pero para eso viene el segundo capítulo de Coaches. Y quiero, para ir tú, ¿verdad? Esta pregunta siempre la hago. Seguro. Luego de tú alcanzar tantos logros, tener tanto éxito, ¿qué tú consideras que sería el legado de Fernando Fernández? ¿Qué tú quieres dejar? Diantre, Luis, tú estás bien preparado. A mí nadie me había hecho esa pregunta. Nadie nunca me había hecho esa pregunta. Nadie. ¿Tú sabes qué? Se me ha hecho difícil que alguna de mis hijas quiera seguir haciendo lo que yo hago. Eso es algo que pues, todas han cogido su rumbo y ninguna le interesa hacer lo que yo hago. Pero yo siempre he pensado, mira, entre tantas cosas, a mí me gustaría que la gente me recuerde como un buen investigador privado que ayudó mucho a Puerto Rico. O sea, una de las cosas que sabe toda mi familia y sabe mi hermana sobre todo, es el amor que yo siento por Puerto Rico. O sea, muchos de todos esos casos que yo he trabajado, los trabajos sí pro bono por ayudar a gente en Puerto Rico. ¿Ves? Pero yo quisiera que me recordaran como, y tengo que decirlo así porque es para lo que he trabajado. Todo lo que he hecho, todo lo que he estudiado, es para que me reconozcan como que fui o soy uno de los mejores investigadores privados en Puerto Rico. Y creo que mi trabajo y mis premios y mi resumen habla por sí solo. ¿Ves? Y creo que es lo que toda persona debe aspirar. Si usted corta la grama, yo voy a ser el mejor recortador de grama. Si yo tengo un restaurante de tal cosa, yo voy a ser el mejor restaurante en Puerto Rico y cuidado si el Caribe de eso. Y eso es lo que toda persona tiene que aspirar, a no conformarse. No te conformes, busca ser el mejor en lo que tú hagas. Y yo creo que ese sería mi legado. Espectacular, hermano. Fernando, ha sido más que un placer. Puedes pasar tus redes sociales por acá, el LinkedIn, de donde están tus libros, cómo te consiguen. Infiel, aquí está tu pesadilla. No diga eso. No diga eso. Mira, que ya no estamos trabajando ese tipo de Ya casos. no, ya no. Ya no. Pero nos puede buscar, llame a la oficina. Cuando usted tenga un problema, llame a la oficina. Mira, sencillo. Si usted necesita servicios de investigación privada, criminal o forense, puede llamar al 787-276-5619.
Allí con mucho gusto lo van a orientar, ¿verdad? Para que tome una consulta. Mis redes sociales en Facebook e Instagram me consiguen como Detective Fernando Fernández. En LinkedIn me consiguen como Fernando Fernández PI. PI es Private Investigator. ¿Te acuerdas de Magnum? No sé, tú no eres de Magnum. Tú no eres de Eh, la serie de Magnum. Tú eres de más acá. No te vas a acordar de bueno, Magnum PI. nada, a lo mejor no recuerdo. Si No, la veo puede ser a lo a lo mejor. mejor si la ves te va a acordar, pero mira, me consigue como Fernando Fernández PI en LinkedIn y sobre todo pues mi página de internet www.elartededetectarmentiras.com. Ahí están todos los servicios, casos trascendentales, cómo tener una consulta. Yo creo que esa es la página donde te encuentra toda la información mía. Así que, familia, aquí tenemos nuestro nuevo coach en el área investigativa. Pórtese bien.